Hola, muchas gracias por conectarse con la programación de Suecia Sociosostenible, país invitado de honor a la FIRBO 2021. En nombre de todo el equipo de la Embajada de Suecia les damos la bienvenida a este espacio. Durante 147 años, las relaciones entre Suecia y Colombia se han mantenido de manera ininterrumpida. Las primeras pistas de esta relación están en el amigo de Bolívar, el conde Federico Tomás Adlercreutz, y un curioso viajero, Carl August Gosselman, dos suecos que habitaron estas tierras en el siglo XIX. Joaquín Viloria de la Hoz y Juliana González Rivera, ambos autores y colombianos, nos revelarán los pormenores del paso de estos dos personajes por nuestro país. Estarán en diálogo con José David Cortés, doctor en Historia y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. En nombre de la Embajada de Suecia y de la Universidad Nacional de Colombia y de su editorial, con quien hemos organizado este evento, les damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias a este evento organizado por la Embajada de Suecia y la Universidad Nacional de Colombia en el marco de la Feria Internacional del Libro, cuyo país invitado este año es Suecia. Como se acaba de mencionar, vamos a hablar o conversar hoy sobre dos suecos en el siglo XIX colombiano. ¿Quiénes son ellos? Federico Tomás Adlercreutz y Carl August Gosselman. Para ello tenemos a dos especialistas en la materia. La profesora Juliana González Rivera, quien es doctora en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en literatura de viajes e historia y sociología de las artes, autora de dos textos recientes del año 2019, La invención del viaje por Alianza Editorial y Viajar y contarlo por ediciones del mismo 2019. Es periodista cultural desde hace 15 años, ha trabajado en varios medios españoles y latinoamericanos como El País de España, Etiqueta Negra, Arcadia, El Malpensante, El Colombiano, El Mundo, Otra Parte y Altair. Profesora de periodismo y escritura, nuevos medios digitales, historia del arte y la cultura. Ha estado en más de 40 países y vivido en Madrid, Bogotá, Medellín, Barcelona y Estocolmo, y es fundadora de la Academia Itinerante. También nos acompaña el profesor Joaquín Viloria de la Hoz, economista e historiador colombiano, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Puebla, en Puebla, México, gerente de la Agencia Cultural de Santa Marta del Banco de la República e investigador económico regional del Centro de Estudios Económicos Regionales CER del Banco de la República, sucursal Cartagena. Entre sus libros destacados, además del que vamos a hablar hoy sobre Adlercreutz, está Acordeones, Cumbiamba y Vallenato en el Magdalena Grande, una historia cultural, económica y política, 1870-1960, publicado por la Universidad de Magdalena, en Santa Marta en el 2018, y El Caribe Literario, ensayo sobre literatura del Caribe colombiano, Joaquín Viloria y Clinton Ramírez como editores de la Universidad del Magdalena, también en el 2018. Entonces, bienvenidos a ustedes y gracias por acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Una dicha estar aquí conversando con ustedes esta mañana. Muchas gracias a la Embajada de Suecia por esta invitación y por supuesto dichoso de compartir con Juliana y con todos ustedes este conversatorio. Bueno, muchas gracias y vamos a entrar en materia. Los relatos de viaje y los viajeros es un tema que se dice muy conocido, muy trajinado, pero cuando uno va a escarbar se da cuenta que hace falta mucho por decir en eso. Y hoy nos vamos a llevar una grata sorpresa, sobre todo con Tomás Federico Adlercreutz. Es un viajero poco conocido, menos conocido que Gosselman. Me gustaría que para comenzar comentáramos quiénes eran estos dos personajes antes de decidir viajar a Colombia, en una Colombia que hasta ahora se está comenzando a formar, en un proceso de independencia, finalizando la década de 1810 y en la década de 1820, ellos deciden abandonar Suecia y aventurarse en un país que se está gestando. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Comenzamos con, si les parece, el primero en arribar al país, Adlercreutz. Ok. Bueno, Federico Tomás Adlercreutz era conde, era miembro de una familia destacada de Suecia, pero recordemos que en el momento en que nace Adlercreutz, a finales del siglo XVIII, Finlandia hacía parte de Suecia. Así que él, en estricto rigor, nace en Finlandia y hoy lo que podemos ver es que se disputan la nacionalidad tanto Suecia como Finlandia. Actividades como estas las he tenido con la embajada de los dos países. Su padre fue un militar, un general destacado
en la guerra con Rusia, precisamente la guerra que luego van a perder el territorio de Finlandia, y la familia Adlercreutz decide establecerse ya en el territorio de lo que es hoy Suecia. Ellos, con todo y que nacieron en Finlandia, su lengua nativa era el sueco. Así que eran suecos como tal, no solamente porque Finlandia perteneciera a Suecia, sino porque su lengua como tal era el sueco y no el finlandés. Se establece, su padre muere cuando Federico Tomás es relativamente joven, alrededor de 18, 20 años, y él hereda lo que se dice no solamente el título de conde, sino también la fortuna de la familia, etcétera, y va a tener un papel destacado con el nuevo rey. Suecia va a haber un cambio dinástico en ese momento, a principios del siglo XIX, luego de las guerras napoleónicas. Y bueno, yo voy a decir curiosamente, de pronto a los suecos no les parezca muy curioso, pero curiosamente el nuevo rey de Suecia va a ser un francés, Bernadotte, ¿sí? Y este rey de origen francés de Suecia va a tener como uno de sus edecanes, de sus personajes muy cercanos, a Federico Tomás. Incluso va a estar en el Congreso de Viena y va a ser uno de los personajes destacados muy jóvenes del gobierno de Bernadotte. Pero lo que se dice a los historiadores, lo que logran entender es que al heredar una fortuna considerable, un prestigio de su padre considerable, siendo él muy joven, no supo administrar bien la fortuna, y la familia Adlercreutz, o Federico Tomás Adlercreutz, se va a la ruina, entra en bancarrota, y ante la, digamos así, persecución de los acreedores, los problemas de deudas, etcétera, se van a cruzar varios intereses. Algunos de sus familiares le dicen, váyase a Rusia. No era una huida propiamente tal, pero era aléjese un poco del problema que está viviendo usted en este momento en Estocolmo. Y sus tías le recomiendan que se vaya a Rusia. El rey, en cambio, un poco, uno podría decir más pragmático, entre pragmático y romántico, dice, mire, en América en este momento, estamos hablando de 1819, 1820, en América en estos momentos hay una guerra libertadora. Suecia tiene grandes intereses comerciales en estos países, y ahí es donde Juliana va a entrar es su parte más interesante. Entonces necesitamos tener unas buenas relaciones con las repúblicas que van a nacer o que están naciendo 1819, 1820. Vaya, usted es un militar, colabórele a Simón Bolívar. Entonces, esa es, digamos, la entrada, la introducción al tema de Federico Tomás Adlercreutz, un hombre de la nobleza sueca. Su padre muere siendo joven, entra en bancarrota, y la recomendación directa del rey, porque era su edecán, es váyase con Bolívar a hacer la guerra libertadora. Entonces quisiera dejar como introducción esa parte de Federico Tomás Adlercreutz. Estupendo. Bueno, pues Gosselman, ¿quién es? Gosselman es un sueco que nace en Gistad en junio del 1800, nace con el siglo, y va a morir en Nyköping, un lugar cercano a Estocolmo, pero también cercano a mi corazón, que muy cerca de ahí pasé mucho tiempo en Suecia en el año 2016, va a morir en el año 1843. Y es un hombre importante para los países suramericanos y para Colombia concretamente, porque solo con 24 años va a venir, va a hacer un viaje, su viaje por Colombia entre el 25 y el 26 del siglo XIX. Y ese viaje a Colombia pues es uno de los testimonios más interesantes que podemos encontrar en ese margen, ese marco de esos años 20 del siglo XIX en Colombia. Y luego va a publicar también su informe sobre los estados suramericanos entre el 37 y el 38, 11 años después de haber venido. Pero es un libro que se publica mucho después, en el año 62, ya después de su muerte, pero todos esos informes pues constituyen un conocimiento muy interesante, y esa mirada pues de los países nórdicos de nuestro país. ¿Quién es Gosselman? Él era un hijo de un armador y comerciante. Tenemos pues el gran hispanista sueco Magnus Mörner, que nos va a contar bastantes anécdotas sobre él, donde nos dice una frase muy bonita que dice: debió haberse sentido atraído siempre desde su niñez por el mar. Y a mí me gusta mucho eso de él, pues porque como todos los grandes viajeros siempre tienen como esa añoranza por los países lejanos y desconocidos. Y se va a hacer subteniente de marina, va a entrar en la academia militar, va
hacer varios viajes por el Báltico, por los mares del norte, pero ya luego como licenciado de la Marina, pues va a aceptar un viaje en 1824 como sobrecargo de un buque que se llamaba nada más y nada menos que el Cristóbal Colón. Y eso fue pues como el segundo descubrimiento de América en esos años, pues ya lo había hecho Humboldt, que Bolívar mismo pues lo llamó el segundo descubridor de América, ¿no? Y entonces, pues por eso tan alusivo ese título del Cristóbal Colón. Ahí venían en ese barco, él tenía solo 24, 25 años, y venían dos personajes importantes, venía Household, que ya se habían instalado en Antioquia por todo el interés aurífero, por todo el interés de las minas de oro, y también pues viene otro personaje que luego va a ser el ministro de Exteriores, que lo va a mandar en su segundo viaje 11 años después, pero de ese momento simplemente era un compañero en ese buque. Llega a Colombia, va a pasar 2 años de largos viajes por aquí, donde va a recorrer pues toda la costa, el Magdalena, va a ir hasta la Sabana, se va a enamorar de Antioquia, o sea, las descripciones que ahora hablaremos de ellas que hace de Antioquia las firmaría cualquier antioqueño, encantado y orgulloso, como son los antioqueños de su terruño. Y pues cuando regresa a Suecia, después de esos viajes, se convierte en un escritor viajero, o sea, él es luego un enviado del gobierno, pero Gosselman es sobre todo un escritor de viajes y va a publicar en el 27 ese gran libro que es el Riesa y Colombia, que es el viaje a Colombia, que ya hablaremos pues de él, y luego es un libro que va a tener muchísimo éxito, va a tener una edición alemana, y eso es lo que pues va a hacerlo muy conocido. Regresa, tiene todo tipo de honores, de ascensos militares, se casa, va a ser nombrado pues como comandante de un pequeño barco de vapor donde va a transportar nada más y nada menos que al príncipe heredero, a Oscar y a su cuñado, y eso lo envuelve en toda una vida de aventuras, porque aquí pues hay toda una anécdota biográfica que muchos años después lo va a llevar a la cárcel, porque parece ser que un compañero suyo pues se comportó de un modo bastante indecoroso y él pues con otros jóvenes oficiales quisieron retirarlo del servicio en ese viaje con el cuñado del príncipe heredero, y eso como que se quedó así, pero ese compañero suyo, que era Van Schantz, pues parece que tenía altos contactos en el gobierno, y luego eso, cuando él regresa 11 años después, se va a encontrar con un año de cárcel, porque él tenía pues altos contactos, ese otro compañero suyo, y pues eso le va a, digamos, complementar esa vida de viaje y aventura. Parece ser, y hay varias teorías pues que dicen que cuando empezó el juicio contra este muchacho con altos contactos, pues a él lo mandaron a Colombia, o sea, lo exiliaron a Sudamérica para hacer ese informe que luego hace entre el 36 y el 37, el 38, pues como exiliado, como para que no fuera testigo, digamos, de ese proceso que era difícil. Bueno, esto no es del todo cierto, está muy desmentido. Pasa luego pues todos esos años en Sudamérica haciendo ese informe, que eran básicamente las cartas que él mandaba al gobierno, ese informe mensual que él tenía que enviar, y va a venir, va a hacer todo ese informe. Después de 2 años de viaje, en Venezuela lo va a alcanzar la noticia de que debe regresar y va a morir su protector, ese que había venido 11 años antes con él en el barco y que ahora era ministro de Exteriores. Y entonces, pues ahí es donde entra también la relación con Aldercreutz, porque él era el agente que habían mandado al informe suramericano, y pues el nuevo ministro, el nuevo intendente de Exteriores, pues va a reemplazar los servicios de Gosselman por los servicios de Aldercreutz, que esto estoy segura que Joaquín ahorita no lo va a desarrollar, el porqué de ese reemplazo. Regresa de Sudamérica, va por Londres, se vincula con la Royal Geographical Society, lo cual es muy importante porque contribuye con el mapa que se levantaba en ese momento de Sudamérica, y llega a Estocolmo, pasa ese tiempo de cárcel que les cuento, esa anécdota pues en su vida, que ese pasado lo había acompañado, y se va a dedicar a la escritura. Va a publicar un librito fascinante, mucho más ligero que los otros, donde es el informe pormenorizado, este librito que se llama Las cartas de un marino errante. Luego publica también sus viajes por Sudamérica. Ya lo ascienden y se dedica pues a una vida tranquila, a una vida familiar, que como dice también alguno de los historiadores sobre él, dice, seguro que no envidiaba nada a Aldercreutz, otra vez destinado en Venezuela. Entonces, nada, va a pasar esos últimos años de su vida en Suecia, va a morir, como les digo, en mi shopping, pero pobre, porque le quedaron debiendo los viáticos de esos años de viaje,
va a morir con 43 años, va a ser su viuda la que después le den esa indemnización y va a tener un hijo con su mismo nombre, homónimo, que va a ser un extraordinario botánico y eso también contribuye un poco a la fama de su padre. Y vamos a ver pues cómo también la Academia Sueca va a hacer una medalla conmemorativa en su honor, porque pues este era un hombre que tuvo bastante prestigio entre sus compatriotas y que era bastante querido. Bueno, muchas gracias. Ha sido una introducción de los personajes muy completa y además porque nos hemos metido ya con un tema que es el de las motivaciones del viaje. Y quiero pues que conversemos o nos cuenten, por favor, llegan al país, una diferencia de tal vez 5 o 6 años del viaje de Albert Kraus al de Gosselman, pero son dos países diferentes. Cuando Albert Kraus llega es un país en proyecto, mientras que cuando Gosselman llega ya es un país que se está comenzando a consolidar, la campaña militar ha terminado en el sur y Santander y Bolívar comienzan, santanderistas y bolivaristas, el conflicto que va a llevar a la disolución de la llamada Gran Colombia. Entonces, además de esas motivaciones, ¿qué encuentran en Colombia? ¿Qué encuentra Albert Kraus 1819-1820 y que encuentra Gosselman en el 25-26, que es lo que van a dejar cada uno de los dos en sus respectivos relatos de viaje, que como lo han dicho las dos personas que nos acompañan hoy en este conversatorio, la literatura de viajes estaba en furor en Europa. Había editoriales en Londres y en distintos lugares de Europa destinadas exclusivamente a publicar este tipo de literatura. Entonces, ¿qué encuentran? ¿Cuál es la Colombia que encuentran? ¿Cómo la explican a los europeos en sus relatos? Bueno, si quieres, empiezo yo para Sí, seguir el orden. O sea, Federico Tomás, luego de esa recomendación del rey, de Bernadotte, él se va para Londres, finales de 1819, y en Londres se va a encontrar con las personas que están precisamente reclutando básicamente irlandeses e ingleses para venir a la guerra de independencia. Y es lo que se va a llamar la Legión Irlandesa y la Legión Británica. ¿Sí? Entonces, Adelcroix se enrola en diciembre de 1819, enero de 1820, se enrola en esta Legión Irlandesa y llega, pues la ruta normal era llegar recordemos que Suecia tiene una isla. Hoy pues es lo más curioso y rarísimo que Suecia tuviera Caribe, pero resulta que Suecia tenía Caribe y una de esas islas era San Bartolomé, o la isla, perdón, era la isla de San Bartolomé, así como Dinamarca tenía. Entonces había un Caribe nórdico, un Caribe danés en torno a San Tomás y un Caribe sueco en torno a San Bartolomé. Entonces, estas islas jugaron un papel muy importante en la emancipación americana. En el caso de San Tomás, por ejemplo, el papel de San Tomás en la independencia de Estados Unidos es crucial y es muy importante, tanto que el presidente, creo que Jefferson, no estoy seguro, decía, así como San Tomás participó con el envío de armas a la independencia americana, San Bartolomé debe hacer lo mismo para la independencia de las colonias españolas y de hecho ese fue el papel de San Bartolomé, que aparentemente era neutral, pues para que España no atacara a San Bartolomé, pero todos sabemos que las armas entraban por San Bartolomé. Ahí llega Adelcroix en 1820 con la Legión Irlandesa para descansar, para tomar agua, etcétera, de las embarcaciones y pasan a la isla Margarita. Ya la isla Margarita hace parte de la República naciente, era de los pocos espacios que tenía Simón Bolívar y el Ejército Libertador en su poder, por decirlo de alguna manera. Isla Margarita era uno y Guyana caramba, se me olvidó el nombre de la que es la actual ciudad Guayana en Venezuela en 1819. Entonces, cuando ellos llegan, hay Angostura, exactamente, Angostura, cuando ellos llegan, ahí eran los dos espacios que tenía, digamos, la nueva república. Entonces, llega en 1820, Isla Margarita, Angostura, y él va a tener la primera conferencia con Simón Bolívar en Barranquilla, más o menos hacia agosto de 1820. Y es ahí cuando Bolívar
le encarga en ese momento, coronel Mariano Montilla, que Aldelcroix entre al Ejército Libertador. Estamos hablando agosto de 1820, y la liberación de Santa Marta, que es un año antes que la de Cartagena, va a ser en octubre de 1820. Entonces, Aldelcroix participa a cierta distancia, por decirlo así, de la liberación de Santa Marta, de la batalla de Ciénaga en octubre de 1820, pero necesita aprender el idioma, aprenderlo de alguna manera rápidamente para que le den ascensos. Pero recordemos nuestros libertadores, Bolívar, Montilla, que eran pues una élite, en este caso venezolana, apreciaban mucho el idioma francés. Aldelcroix hablaba perfectamente francés. Entonces se podía comunicar, a Bolívar le encantaba hablar con Aldelcroix porque hablaba en francés, traían periódicos en francés, etc. Entonces hubo una camaradería muy rápida, sobre todo entre Montilla y Aldelcroix. Pero el papel de Aldelcroix era rendir unos informes al gobernador Notterling, que era el gobernador de la isla de San Bartolomé. Entonces él tenía que rendir unos informes. Y es muy, muy curioso porque, por ejemplo, la primera carta que él le manda desde Santa Marta a Notterling, no sé si se pronuncia así, al gobernador en San Bartolomé, es muy pesimista. La posición de Aldelcroix en torno a la independencia, dice, él no le ve mucho futuro a la independencia de estos países. Él dice un poco por el desorden, etcétera. Se había enfermado, como todos estos europeos, llegando directamente de Estocolmo acá. Imagínense ustedes el agua del río Magdalena, los mosquitos. Ese pobre tipo estaba muy aburrido, y en sus cartas le transmite al gobernador de San Bartolomé ese poco negativismo. Pero cuando uno ve el siguiente informe, que ya va siendo como en 1821, como 6, 7 meses después, ya es otro panorama. Ya él ve la república que se está constituyendo. Falta Cartagena. Todavía no ha caído Cartagena en las manos de los libertadores, está en manos de españoles, pero él dice, podemos tomarnos Cartagena, y ya ve uno una actitud mucho más positiva y optimista de Aldelcroix, y entra en ese círculo ese círculo de poder de los militares venezolanos, por lo menos en el Caribe colombiano. No estoy tan seguro que en todo Colombia, pero en el Caribe colombiano la independencia estuvo en manos de los militares venezolanos. Bolívar, Montilla, Gual, que no era militar, Sublet, que fue presidente de Venezuela, ¿sí? Lara, Carreño. De hecho, el libertador de Santa Marta se llamaba José María Carreño, también venezolano. Entonces, los venezolanos tenían el poder real, militar y de todo tipo, y Aldelcroix llegó muy bien a ese grupo, y el jefe de todos esos militares era el coronel, que luego va a ser general, Mariano Montilla. Entonces, estos generales, estos muchachos llegan muy jóvenes, llegan entre 20 y 25 años, y estos todos se van a casar con costeñas. Ahora Juliana nos comenta de Gosselman, antioqueño, ¿no? Estos son costeños. Un sueco costeño casado con una cartagenera de origen samario, apellido Díaz Granados, el apellido más samario por excelencia. Bueno, este señor va y se casa con una Díaz Granados. El señor Montilla se casa con una chica Paniza. La Díaz Granados era Díaz Granados Paniza, además eran primas. Gual se casa con otra. Entonces van a tener una relación con la élite de origen español, la élite costeña de origen español, por sus matrimonios. O sea, van a tener una relación muy estrecha con toda esta élite. Así que el primer rechazo que pudo tener la independencia en una ciudad como Santa Marta, una ciudad aparentemente realista, etcétera, estos matrimonios van a facilitar que los jóvenes coroneles y generales luego entren a la élite de la región y van a gobernar, ustedes pues todos sabemos, durante 10 años, entre 1820, que es la liberación de Santa Marta, y 1830, que es la muerte de Bolívar y la expulsión de todos estos militares venezolanos, incluido Aldelcroix. O sea, Aldelcroix va a salir expulsado con este grupo, y va a tener, digamos, una errancia por el Caribe muy importante. Pero bueno, yo creo que ahí me estoy adelantando. Aldelcroix va a participar marginalmente de la liberación de Santa Marta, va a participar muy activamente en la liberación de Cartagena. Él
con el también coronel en ese momento, José Padilla, que se le llama pues el almirante Padilla, pero no era almirante sino general. El Padilla y Adlercreutz van a tener un papel determinante en la noche de San Juan, que es el preámbulo para la expulsión definitiva de los españoles de Cartagena. Y finalmente yo creo que su cargo más importante va a llegar a ser gobernador de Mompox. Mompox va a ser una ciudad muy importante, tal vez la segunda ciudad más importante del Caribe después de Cartagena. Competía con Santa Marta. Santa Marta le ganaba, por decir así, por ser un puerto marítimo, pero Mompox tenía, digamos, una economía muy fuerte y sobre todo una nobleza española, pues que ya estaba en decadencia, pero tenía una fortaleza ahí. Entonces Adlercreutz va a ser gobernador de Mompox y, digamos, esto van a ser de alguna manera como sus últimos años, porque eso fue en 1828, 2 años antes de la muerte de Bolívar y de la expulsión de los militares extranjeros. Aquí no sé si podemos de pronto comenzar a apuntar. Se habla de la Legión Británica, pero creo que él es un ejemplo de que es necesario que comencemos a hablar de una legión extranjera que, claro, bajo mandos británicos colabora y participa decididamente no solo en la independencia, sino en los bases fundamentales de la consolidación de la República. Con él. Gosselman ya viene a otras cosas. Así es, así es. Hablemos de ese momento en el que Gosselman llega al país, cuál es el contexto en Europa, cuál es el contexto en América Latina. Yo quisiera empezar con una anécdota que cuenta Gosselman en su libro, que me gusta mucho, que dice: la similitud con la que los latinos pronuncian Suiza y Suecia llevó a que pensaran que veníamos de Suiza. La única referencia que tenían de Suecia es que quedaba muy al norte. Todos los que hemos tenido algún contacto con Suecia, yo por ejemplo que viví allí, la gente asume que yo viví en Suiza, porque básicamente a día de hoy mantenemos todavía esa confusión, pues por esa similitud en la pronunciación. Entonces cuento la anécdota porque partimos de un contexto de desconocimiento mutuo. O sea, en Suecia, América Latina, aparte pues de los últimos 50 años, incluso los últimos 20 años, pues nunca ha ocupado un lugar destacado en la conciencia popular, y pues siempre ha sido una visión pues fragmentaria de América Latina, con muchos menos matices que los que se tiene, por ejemplo, pues de Estados Unidos, que ha sido pues la tierra predilecta de los inmigrantes suecos. Pensemos que pasaba lo mismo con Colombia, pues no había ningún conocimiento, y en esa confusión pues de la anécdota que quería resaltar, pues creo que queda muy claro. Cuando Gosselman llega a Colombia en el año 1825, como dijimos, él era teniente de la Armada Real, tiene 25 años, pero él viene con un propósito muy concreto, que es buscar contactos políticos y comerciales para esos nuevos mercados que Suecia necesita. Se habían superado ya las guerras de independencia y había un interés por parte de ambas naciones de consolidar relaciones. Suecia, que era en ese momento aliada obviamente del Reino Unido por las guerras napoleónicas, veían en América Latina y concretamente en Colombia pues un mercado para sus productos de exportación. Y tenemos Colombia además queriendo reemplazar el histórico dominio español, buscando pues nuevos aliados. Entonces ese es el contexto que marca ese primer viaje a Colombia, y pues eso es a lo que vienen, relaciones comerciales y políticas entre Europa y América Latina, porque antes de las guerras de independencia, pues América Latina era un lugar cerrado, era un lugar que no se había venido mucho aquí. Humboldt fue básicamente la excepción y no la regla, porque sabemos pues que él mismo se pagó su viaje, las dificultades que tuvo Humboldt para conseguir ese pasaporte español, para venir aquí, esa historia pues maravillosa de Humboldt como gran segundo descubridor de América. Entonces, contaba Joaquín, ese bastión sueco pues que tenía esta república, este país en el Caribe, que era San Bartolomé, al este de Haití. Pero Gosselman va a llegar también en un año clave, que es el año 1825, donde él va a llegar cuando ya varias familias suecas, concretamente en esos años, pues van a llegar a sentarse, y sobre todo en Antioquia, con el interés de las minas de oro. Entonces tenemos unos nombres fascinantes, como por ejemplo Carl Segismundo de Graeff, pues que va a tener entre sus descendientes obviamente el poeta León de Graeff, el musicólogo Otto de Graeff, el exministro y el exfiscal Gustavo de Graeff. Entonces tenemos ahí pues como toda esa familia que había llegado y se había llegado de hecho con todas esas minas y toda esa explotación aurífera de Antioquia.
También había llegado Pedro Nícer, que es un personaje pues, muy importante también en esos contactos. Había llegado Karl Ulrich, bueno, Hauswolf, que también lo habíamos mencionado hace un momento. Entonces hay un gran interés en esa explotación y en ese intercambio comercial. Suecia era exportador de hierro y pues básicamente de lo que se trata es de buscar ese mercado para Hispanoamérica. Sabemos que la corona sueca y la corona noruega pues eran aliadas, entonces había habido una reunión en Londres para mandar unos diplomáticos varios años antes, pero eso había fracasado, no había salido muy bien. Entonces, pues luego les da por intentar vender buques de guerra, eso sale mal porque los españoles se enteran, gran escándalo internacional, pero ellos querían consolidar en el norte de América, de Sudamérica, querían consolidar esas relaciones comerciales y diplomáticas porque, por ejemplo, con Brasil ya eso estaba muy adelantado. O sea, con Brasil llegaban 20, 25 barcos, el café brasileño, el azúcar, pues ya estaban consolidados en ese mercado sueco y pues tenían esa idea de abrir el consulado en Argentina. Bueno, pues hay todo un interés comercial y diplomático. Entonces, aquí nosotros estamos con esas familias suecas que llegan a explotar esas minas de oro cerca del río Anorí, por ejemplo, en el caso de los Nícer, por ejemplo. Y Gosselman, el otro contexto que a mí me gustaría apuntar, aparte de todo ese contexto económico y cultural, es el contexto del escritor de viajes y explorador. Tenemos que hablar de que, y a mí es una frase que siempre me gusta decir, que todo viajero es hijo y padre de otros, ¿no? Y entonces él es heredero, pues, de todos esos otros grandes viajeros que habían pasado por Colombia y por Sudamérica, la Condamine, que viene a hacer sus medidas para confirmar si la Tierra es redonda, una esfera perfecta, o es achatada en los polos, como termina por concluir, o Potter Hamilton, que era pues agente de la reina Isabel, de la corona inglesa, o Molián, el gran francés, el gran bestseller, que Molián a mí me parece un personaje fascinante, que había estado también en África, y que pues Molián va a ser protagonista, uno de los protagonistas de ese episodio tan fascinante que es el naufragio de la balsa de la Medusa, que lo pinta luego Géricault y que hoy cuelga obviamente de los muros del Museo del Louvre. O sea, la historia del arte, pues que es otro de mis temas y me interesa mucho esa historia del arte mezclada con la historia del viaje y su relato. Y el otro, pues gran antecesor es, como contaba antes, pues Humboldt, que abre todo ese camino. Y anotar una última cosa antes de continuar, y es que el siglo XIX, y no se puede entender el viaje de Gosselman sin esta idea, es que el viaje en el siglo XIX es el viaje a lo exótico. Después del siglo de las luces, después del siglo del dato, del instrumento, de la ciencia, de esos péndulos enormes, de esos telescopios, de esos barómetros inmensos que traía Humboldt, eso que pesaba como 40 kilos o yo no sé cuánto que pesaba, como lo cuenta Andrea Wulf en ese libro maravilloso sobre Humboldt. Pues después de ese siglo, del siglo de las luces, pues entra en crisis la razón con todo lo que había pasado en ese comienzo del siglo XIX en Europa, Napoleón, etcétera. Y pues vamos a empezar a mirar otras cosas, vamos a mirar el sentimiento, la búsqueda de la alteridad, el viaje a Oriente, el viaje a África, o sea, todo el siglo XIX también es el del descubrimiento de África, y pues en eso exótico obviamente cabe Sudamérica. Y además decir que escribir un libro de viajes se convierte pues en la finalidad misma del viaje. Entonces muchos viajaban para eso, para ser luego escritores de viaje contando, consignando y escribiendo todas esas observaciones que solo eso ya les justificaba el hecho de las penurias pues para salir de casa. Entonces ese placer de lo exótico es uno de los grandes motores de los libros de viaje del siglo XIX. Esos territorios pues generaban mucha extrañeza y mucha fascinación al mismo tiempo. Entonces, básicamente, estos viajeros pues vinieron también para eso y el viaje de Gosselman cabe perfectamente ahí. Pero una cosa más, y es el contexto colombiano. Así como contábamos qué necesitaba Suecia, pues el otro contexto importante es que Colombia era un país en formación, no nos conocíamos a nosotros mismos. Hay una anécdota preciosa del sabio Caldas, que 2 años antes de la declaración de independencia ya había escrito en el seminario del Nuevo Reino de Granada, ya había escrito: ¿quién creyera que todavía no tenemos ni una carta miserable de los países que están al este de la capital? ¿Quién puede decir con precisión el ancho, la altura, las proporciones y los obstáculos que presentan los montes cuyo principio tenemos a la vista en Guadalupe y Monserrate? No teníamos el relato coreográfico del país
y pues esto era, como bien la llamaba el sabio Caldas, una explanada encantadora en la que vivíamos, que explotábamos la naturaleza, pero que no había vías, que hay una frase preciosa de Juan Luis Mejía que dice, solo la condescendencia llamaba a eso caminos, y entonces los extranjeros empezaron a llegar tras esas guerras de independencia, motivados por toda esa riqueza agropecuaria, todo lo que estábamos hablando, y empiezan pues obviamente también a contarlo Gosselman entre ellos para que ese asombro ante la belleza del paisaje predomine en algunos de los textos, pero en otros pues predomina el prejuicio, predomina esa mirada europea donde solo ven algunos de ellos atrasos un poco y mosquitos, básicamente. Claro, muchas gracias. Aquí, de lo que ustedes han comentado, dos cosas sobre las que podemos seguir dialogando. Una es que se construyen redes. Por ejemplo, Gosselman conoce a de Graef. De Graef es conocido por quienes investigan porque él escribe un informe sobre minas en Antioquia. Y Pedro Nícer, bueno, tal vez Pedro Nícer no es tan conocido como si su esposa, María de Nícer, que escribió un diario sobre la guerra de los supremos. Entonces, es cierto que Colombia no fue un país ávido en recibir migración masiva, pero los que llegaban comenzaron a construir redes sociales, redes políticas, redes económicas, que de una u otra forma van a contribuir a construir el Estado Nacional y la República. Es como lo primero. Lo segundo es sobre la reinvención, el redescubrimiento de América y aquello que una investigadora que ha trabajado literatura de viajes como Mary Louise Pratt, muy cuestionada y todo, pero habla de una avanzada del capitalismo y habla de que todos estos que seguían a Humboldt estaban redescubriendo América y que América era la gran maravilla, era el nuevo dorado, era el escenario de lo lujurioso, de lo exótico. Entonces yo quiero que nos metamos por allí, es esas visiones que construyen en sus relatos de viaje, que no necesariamente son una lectura fiel de la realidad, sino que están transformados por el lugar de enunciación, por de dónde vienen, por el eurocentrismo, el etnocentrismo. Eso no se puede desprender de la noche a la mañana. Esas visiones, esas imaginarios, representaciones que construyen sobre Colombia. ¿Qué es lo que ellos muestran a Europa, a Occidente, a América del Norte sobre lo que están recorriendo en sus memorias de viaje, en sus relatos de viaje? Entonces, no sé si comencemos con Juliana para seguir con esa tónica. Claro que sí, claro que sí. Mary Louise Pratt, sí, como dices, muy cuestionada, pero sí, puedo leer concretamente una frase suya que siempre cuando hablo de estos temas me gusta resaltar. Ella dice, es la idea de completar el edificio del conocimiento de la historia natural, pero al mismo tiempo es la expansión del sistema capitalista. Hay, digamos, dos focos, uno es Sudamérica, otro es África, pues por resumirlo de esa manera, y ellos vienen no solamente con el ánimo de conocer, sino de explotar, y también con una idea muy hermosa en la cabeza, muy curiosa, muy poética, con la misma idea que venía Colón en su momento, es que ya hay promesas de ciudades de oro y minas repletas de tesoros. Le pasó, por ejemplo, a los que fueron a África, por ejemplo, a Tombuctú, el relato famosísimo de René Caillé, que cuando llega a Tombuctú, él dice que miró a su alrededor y descubrió que lo que tenía delante no cumplía para nada sus expectativas y que se había hecho básicamente una idea muy distinta de esa grandeza, porque esto era todo mito, o sea, era todo leyendas, esa invención del viaje. Mi libro se llama precisamente La invención del viaje porque los viajeros se inventan el mundo para nosotros, o sea, de ellos es la ficción o la verdad con la que creemos conocer a los demás, mientras podemos ir a comprobar si eso que nos han dicho es cierto o es falso. Entonces, cuando llega René Caillé a Tombuctú, dice, pues lo que había ahí no era más que un montón de casas de barro mal construidas. Pues lo mismo pasaba con la llegada a Sudamérica. Aquí había pues toda una cantidad de recursos de productos, de materias primas, y es así como quienes llegan también a Colombia, en el caso de Gosselman, pues lo que van a hacer es testigos del nacimiento de esa nación, y esos testimonios es lo que ellos plasman en sus diarios, en sus crónicas, en el recuento, digamos, de todas esas expediciones científicas, incluso pues en grabados, en pinturas y demás, pero tiene, digamos, también el mérito de que gracias a ellos podemos conocer esa Colombia de esos años en la que pues apenas se abrían los caminos interiores e intentaba abrirse al mundo. Pero pues obviamente no podemos dejar de decir que esas visiones
no podemos entenderlas de un modo distinto a la que otros viajeros que vinieron en el siglo XIX, y es la mirada eurocéntrica, la mirada de un hombre blanco europeo. La prosa de Gosselman es muy bella y generalmente alaba muchísimo la flora, la fauna, ciertos paisajes, como decía en la descripción que hace de Antioquia, la firmaría cualquier antioqueño, y tiene una mirada poética que fue lo que luego hizo que su libro fuera muy celebrado, y tiene muchas metáforas pictóricas, su prosa es muy agradable, pero pues tiene todos los tópicos de la literatura de viaje de la época, las montañas indomables, los ríos tormentosos, la naturaleza salvaje, y esas ciudades pues que las describían como un caserío de ciudades en formación, ¿no? Entonces hay mucho talento narrativo, pero esas descripciones, el propio embajador de Suecia, cuando prologa la traducción del viaje a Colombia de Gosselman en el año 79, pues lo tilda de racista y de eurocéntrico. Dice, Gosselman llega a Colombia saturado de prejuicios que ni siquiera hace ningún esfuerzo por disimular. Y entonces nosotros vamos a ver un montón de frases donde obviamente vamos a ver esa mirada de europeo, esa mirada de hombre blanco y esa mirada eurocéntrica, esa crítica, por ejemplo, de un hombre pues que era luterano y que era muy frío, pues toda esa pasión tropical lo desborda, todas esas iglesias le parecen, pues básicamente dice que tiene Colombia, tiene un territorio pues con tan pocos habitantes, pues tiene más iglesias que París con 1 millón de habitantes. Se burla de los indígenas, que hay un terremoto, un temblor de tierra en Santa Marta y se arrodillan todos a darse la bendición, y a él eso le parece pues la cosa más risible posible. Todas esas iglesias les parecen tremendamente barrocas y sobrecargadas. Entonces está haciendo también una crítica desde su mirada obviamente de europeo, de todos esos días de fiesta. Voy a leer un pasaje que me gusta mucho, yo soy muy de anécdotas. Él dice: los días festivos que seguían a la Semana Santa, sumados a la pereza y curiosa lentitud de los habitantes, evitaron que lográramos realizar muchas cosas en ese tiempo. Puedo decir con razón que los colombianos durante la mitad del año tienen días de fiesta y el otro medio año no hacen nada. No se necesita ser muy exaltado para perder la paciencia, cuando después de haber corrido durante largos días detrás de un señor, moviéndose apenas de su hamaca, pronuncia una frase como vuelva mañana, y al insistir en un nuevo retorno, recibe la categórica respuesta de hoy es día de fiesta. Entonces es muy hermoso porque evidentemente son todas esas anécdotas que siempre el tamiz de un viajero pasa por su propia subjetividad, por su propia cultura, por su propio origen. También están todas las tipificaciones de las razas, ellos no les cabían las categorías europeas de la aristocracia, la burguesía y la clase obrera, entonces pues se basaban en las categorías españolas, indio, mulato, negro, sambo, porque pues eso era básicamente lo que podían echar mano. Y ese relato, pues como todos los relatos, que es fuente de conocimiento, y como toda fuente de conocimiento, pues debe ser sometida a la crítica, como bien lo dice el historiador Jaime Jaramillo Uribe, y pues ellos tenemos que mirarlos con esa mirada crítica porque son portadores del europeo, o sea, son portadores de esas ideas dominantes que marcaban allí las descripciones, y esas descripciones pues evidentemente van a estar marcadas pues por todo eso que estamos contando. Bueno, en el caso de Adlercreutz, es importante recordar que no era viajero, o sea, viajero pues en el sentido como hemos, no era comerciante, o sea, no era un empresario, que es lo otro. O sea, muchos de estos como Von de Graeff o Von Graeff o de Graeff, que son los de Graeff hoy en Colombia, en Bogotá, en Antioquia, etcétera, son empresarios. Adlercreutz no es ninguna de las dos anteriores categorías. Adlercreutz es un militar, de hecho, en Suecia ya lo era. Entonces, él, incluso algunos historiadores antes que yo escribiera este documento, este libro, se preguntan por qué Adlercreutz no escribió, además porque sabía escribir muy bien. Sus cartas están muy bien escritas en francés, en sueco, en diferentes idiomas, poco en español, pero ¿por qué Adlercreutz no escribió su libro de memorias? Todavía la pregunta no la tenemos clara, la respuesta no la tenemos clara, por qué una persona ilustrada, instruida, no pudo escribir
un libro importante de memorias, porque no quiso hacerlo. Así que nos ha tocado recurrir a su correspondencia. Por fortuna, logramos encontrar una correspondencia importante y se logró escribir esto. Entonces, este señor no era ese viajero que estuviera tratando de escribir y de describir por donde iba pasando. Era un militar, tampoco fue un militar, el guerrero, ¿cierto? Era, yo diría, un militar diplomático de la nobleza que fue de alguna manera consentido por esta otra élite militar venezolana. Ni siquiera digo neogranadina, porque realmente su relación fue con esa élite militar de venezolanos durante 10 años. Yo lo que veo es que tanto él como Gosselman, Adlercreutz como Gosselman, independientemente del papel, independientemente del militar, independientemente del viajero, ellos detrás venían con una idea de negocio, no para ellos, sino para el país. ¿Sí? Eran representantes de negocios de alguna manera. Y tanto como creo que Juliana lo comentaba hace un rato, el uno reemplazó al otro. O sea, ya cuando acaba la guerra de independencia, y esto es importante comentarlo, él está prácticamente 30 años en el Caribe. Por eso uno podría decir que Adlercreutz es el sueco caribeño que pasa mayor tiempo en el Caribe, de 1820 a 1849. Cumple prácticamente 30 años y son sus mejores años de vida, es su juventud. Pasa 29 años, 30 años, 10 años en Colombia, luego es expulsado y va a tener un periplo de alrededor de unos 8 años por el Caribe, en que toma Jamaica como su punto central, pero se va a desplazar, incluso él quiere ser gobernador de la isla de San Bartolomé, y va a llegar a San Bartolomé y va a llegar a Curazao y va a estar en ese periplo de mucha pobreza, de mucho sufrimiento. Se acaba su matrimonio con la Samaria Pepa o María Josefa Díaz Granado, se acaba su matrimonio en esa crisis de jamaiquina, por decirlo así. Tienen un hijo en Jamaica, su último hijo, pero finalmente esa relación se acaba. Y él va a seguir dando vueltas hasta que este primer ministro que nos comentaba Juliana, que es también su amigo, lo va a rescatar, y él escribe muchísimas cartas diciendo: estoy aquí, estoy a punto de morir de hambre, mis hijos van a morir de hambre, por favor, denme una mano. Y él no recibe hasta que su amigo es nombrado primer ministro y lo va a retornar a Estocolmo, y finalmente le va a dar las relaciones, digamos, hoy sería el embajador de Suecia en Venezuela, Colombia y Ecuador. Ya los 3 países de la antigua Gran Colombia se habían desintegrado. Él llega, pues su sede va a ser Caracas. En Colombia gobernaban los santanderistas, los que habían expulsado a los bolivarianos, y por supuesto en Colombia no le dan cabida nuevamente al Adlercreutz. O sea, Adlercreutz no puede pisar Colombia en estos años en que va a estar en Caracas, y nunca llega a Quito, o sea, nunca llega a Ecuador. Entonces, Adlercreutz va a ser una persona eminentemente caribeña. Sus hijos nacen en Cartagena y nacen en Monpós y en Jamaica. Luego él se va a reunir con sus hijos. Él cuando se va, se lleva 2 o 3 de sus hijos, tiene como 5 hijos, etcétera. Los otros se quedan con la madre. Cuando él es nombrado embajador en Caracas, se va a reunir con sus hijos en Venezuela, ¿sí? Se me había escapado decir que Magnus Mörner, precisamente, yo lo conocí en Estocolmo unos años antes de morir. Fue muy amable conmigo, y Mörner, el gran latinoamericanista sueco, fundador pues del Instituto Latinoamericano de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo, etcétera, escribió diciendo: Federico Tomás Adlercreutz fue el sueco más importante que vino a América Latina. O sea, es considerado por Mörner, pues, que no es cualquiera, como definitivamente el sueco que no solamente más importante, sino que duró más tiempo trabajando por esas relaciones entre Colombia, Venezuela y Suecia. De hecho, varios de sus amigos venezolanos, como Montilla, como Sublet, que va a ser presidente de la República, o O'Leary, el inglés, van a tener cargos muy importantes en la República, en la nueva República de Venezuela. Y Adlercreutz, curiosamente, no quiso ir a Venezuela
o sea, él no quiso entrar al servicio diplomático militar venezolano. Él decía, el gobierno sueco tiene, o sea, yo tengo que representar a Suecia, no a Venezuela. Entonces él le salió como un nacionalismo, por decirlo así, en plena crisis económica de él, crisis familiar en Jamaica, y él decide no responderle a sus amigos venezolanos, y él, hasta que finalmente lo recoge su amigo, el primer ministro, y lo nombra. Y otra cosa es que cuando él está en Jamaica, en Kingston, él le escribe varias cartas al presidente, que en ese momento era el general Santander, y de ahí en el documento que yo escribo, en el libro que yo escribo, ese subcapítulo le llamo el coronel no tiene quien le escriba, el coronel no tiene quien le conteste, un poco parodiando a lo de García Márquez. Y yo molestaba un poco diciendo, ¿será que García Márquez supo de esta relación del coronel escribiéndole al presidente para que le reconocieran su pensión, y escribe el coronel no tiene quien le escriba? Pues no fue así, pero era un poco como para traer el mundo macondiano a esta relación de Aldelcroix con Santander, que nunca le respondió la carta, ni siquiera a su secretario diciéndole vamos a estudiar el caso. Él nunca recibió respuesta. Entonces vamos a tener a una persona que en ese momento está resentida con la forma como el gobierno colombiano le ha pagado. Como dice él, he dejado mis 10 mejores años de mi vida arriesgándome por la independencia de la República y nunca he recibido respuesta de nadie. Entonces, ahí termina ese segundo periplo de él por el Caribe, unos 8 años aproximadamente. Se va a Suecia, dura un año y va a regresar pues con ya este cargo más importante, pero ya no es un cargo, el cargo arriesgado que tuvo en Colombia en la guerra de independencia, ya es un cargo diplomático. Uno podría decir, y algunos historiadores también sostienen, que ya sus relaciones son muy conservadoras, su punto de vista van a ser mucho más conservadores, porque sus relaciones con esa élite del poder de la nueva república en Venezuela, de Páez, de Sublet, de Montilla, etcétera. Entonces, su relación va a ser un poco más tranquila, su estancia va a ser un poco más tranquila hasta 1849, cuando se siente viejo, cuando se siente cansado, y él decide regresar a Estocolmo. Él no muere en el Caribe, él decide regresar a Suecia y muere 3 años después, en 1852, va a morir, y sus hijos, pues, los que sobrevivieron, porque varios de sus hijos mueren acá, mueren sin descendencia, y los que sobrevivieron van a estar en Suecia. Por tanto, su descendencia está allá. Y ya como anécdota para cerrar esta parte, ¿cómo surge mi interés por Aldelcroix? Yo no tenía ni idea de Aldelcroix. Lo que digo en la introducción, mis conocimientos sobre Suecia eran, no sé, los vikingos, los vehículos Volvo, sí, el grupo ABBA. O sea, no tenía conocimiento de Suecia, pero en un documento que hago sobre la genealogía, no la genealogía realmente, sino los empresarios de Santa Marta en el siglo XIX, y al final hago una pequeña genealogía de 5 o 6 familias samarias, y ahí me aparece la familia Díaz Granados, por supuesto, y de esas familias, María Josefa Díaz Granados, que se casa con el conde sueco Federico Tomás Aldelcroix. Punto aparte, menciono una sola vez a Federico Tomás Aldelcroix en ese documento, y su descendiente, María Bickelgren, da un clic, comienza a buscar genealogías y encuentra mi documento y me escribe como si yo fuera experto en Aldelcroix. Me dice, ¿usted qué conoce Aldelcroix? Y me picó el orgullo. Y decía, o sea, ¿yo cómo le voy a decir a esta señora que yo no conozco nada de Aldelcroix? Y comienzo a hacer una investigación, eso hace ya como 15 años. Y hoy somos grandes amigos, ella y su esposo, somos grandes amigos. Yo he ido como 2 o 3 veces a Suecia, nos hemos encontrado, he dictado conferencias, ellos han venido, y hemos mantenido una relación muy estrecha a partir de como dice ella en la introducción del libro, un clic dio con el nombre de Federico Tomás Aldelcroix, y aquí me tienen 15 años después hablando sobre este personaje. Fantástico. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. El tiempo pasó volando, quedaron muchos temas en el tintero. Yo cierro con 2 cosas. Una es una invitación a leer literatura de viajes, pero ahí más allá de la literatura de procedencia anglo y francesa, que es la que sobre todo los historiadores trabajan. Acá hemos encontrado 2 viajeros, uno, el otro viene por otros motivos, pero que han producido textos que dejan como huellas para los historiadores. Y la segunda invitación a que disfruten todas las actividades que la Embajada de Suecia ha
programado para esta Feria Internacional del Libro. Muchas gracias Juliana, muchas gracias Joaquín, muchas gracias a la Embajada de Suecia, a la Universidad Nacional, y bueno, espero que nos podamos encontrar en un momento futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también. Aprovecho para despedirme y agradecer a la Embajada por la invitación, por esta conversación deliciosa que nos podríamos quedar aquí hablando y teníamos un montón de temas entre el tintero. Cuando hacemos esa invitación siempre a leer esos retratos de viajeros, a mí me gusta siempre ver es cómo es de interesante que esas virtudes y esos defectos que cada uno de ellos pues retrata con su mirada, la que fuera, que trajeran consigo, y los prejuicios, pues al final siempre es el retrato de un país que cambia casi que hasta lo irreconocible, pero que al mismo tiempo sigue siendo el mismo. Entonces, ahí en todos esos vicios seguimos reconociendo todos los defectos que tenemos, y también en esas virtudes todo lo que nos queda por alabar de nuestro territorio. Un gusto haber estado aquí, esta conversación, y que continúen en todos los demás espacios que podamos. Un abrazo. Muchas gracias también a la Embajada de Suecia por esta invitación. Solo me falta agregar que el año pasado, cuando los países nórdicos eran invitados a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la Universidad del Magdalena publicamos el libro de este que estoy comentando, que se llama Un conde nórdico en el Caribe, la presencia de Federico Tomás Aldelcroix en Colombia, Jamaica y Venezuela, 1820-1849, edición bilingüe en español y sueco. Creo que es de los pocos libros que se debió publicar en sueco en Santa Marta. Imagínense ustedes lo curioso de esto. Entonces, este libro lo íbamos a presentar en la feria presencialmente hace un año, y qué bueno que hoy tenemos la oportunidad, si no presencial, por lo menos virtual, de presentar este libro en los dos idiomas. Muchas gracias de nuevo, Juliana, José David, a todos los de la Embajada de Suecia por esta invitación.